Sí, profe. Sí, profesor. ¿Ese sería el 9? Sí, ese es. Sí, Bien. profe. Ok, observemos cuáles son los datos que me da el problema. Nosotros como dato tenemos, dice, una fuente de 115 volt de FEM está conectada a un elemento calefactor formado por una bobina de alambre de nicrom y me da el yo de la bobina de 100 por 10 a la menos 8 ohm por metro. ¿Ese yo qué era de la bobina? ¿La qué? La resistividad. La La resistividad. resistividad. Recuerden que la resistividad yo la iba a encontrar en las tablas, o sea que es un valor que lo puedo conseguir por tabla en base al elemento del cual estoy trabajando. Tiene una sección de 1,2 milímetros cuadrados y pregunta cuál debe ser la longitud del alambre para que la potencia disipada sea de 800 watts. Como siempre, lo primero que tienen que hacer es ver qué datos poseen. Tenemos una FEM, que a la FEM la pueden representar como FEM, como E también, eh, como E, así. Así creo que la han visto más que esa E. La palabra FEM o una E. Si la vieron de otra forma, me avisan, así la ponemos también. Entonces, nuestra FEM es de 115 volt. Dice conectada a un elemento calefactor. Entonces, imagínense que ustedes tienen una FEM, que en realidad la FEM, por lo general, si yo hablo de la batería en sí, suele tener una resistencia interna. Pero si a mí no me dice que tiene un valor determinado de esa resistencia interna, yo la puedo considerar despreciable y directamente el potencial es directamente la FEM. Está conectada a un calefactor, que sí lo represento como una resistencia, un calefactor formado por una bobina de alambre de nicrom. Entonces yo tengo como material de mi resistencia el nicrom. Nicromo. Níquel cromo debe ser. El ROM va a ser igual a 100 por 10 a la menos 8 ohm por metros. Y tiene una sección transversal de 1,2 milímetros, 1,20, perdón, milímetros cuadrados. Y pregunta cuál debe ser la longitud del alambre, le están preguntando, para que la potencia disipada sea de 800 watts. Entonces acá lo que podría hacer es cambiar este lugar. La potencia es de 800 watts. ¿Y qué quiero conocer? Yo quiero conocer la longitud del alambre. ¿Sí? Entonces tenemos los datos que nos da el problema, qué es lo que quiero conocer, y veamos cuáles son las ecuaciones que conozco. ¿Sí? Bien, yo tengo FEM, tengo el yo del conductor, tengo la sección y tengo la potencia. Ustedes saben que, por ejemplo, P es igual a B por I, es igual a R por I cuadrado y es igual a B cuadrado sobre R. Esas son las relaciones que ustedes conocen de potencia. Y por B por I, ustedes saben que por ley de Ohm, B es R por I. Entonces, si reemplazan acá, les queda R por I, o sea, R por I cuadrado. Y si en vez de reemplazar la tensión, yo reemplazo la corriente, porque es lo que no conozco y el resto sí, me queda B sobre R, o sea, si yo reemplazo acá, B cuadrado sobre R cuadrado, se simplifica una R, por eso me queda de esta forma.
¿sí? De ahí es en donde salen todas estas relaciones. Entonces, ustedes conocen la potencia, conocen la FEM, pero no conocen la resistencia, pero sí saben que la resistencia, cuando yo conozco las características de un conductor, es Rho por L sobre la sección, ¿sí? La resistencia era la resistividad del material por la longitud sobre la sección. Conocen el material con el que están trabajando, conocen la sección, no conocen la resistencia, pero conocen la potencia y conocen la FEM. Entonces ustedes pueden tomar ecuaciones a trabajar, sabemos que P es igual a B cuadrado sobre R y que R es igual a Rho por L sobre S. Entonces, tomando estas dos ecuaciones, yo reemplazo R acá y me queda que P, B cuadrado sobre R, que es Rho por L sobre S. Entonces, de acá despejan L. Si yo de acá despejo L, me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar L va a ser igual a ¿quién? A S por B cuadrado sobre Rho por P. ¿Sí? Entonces, la sección la conocen, la FEM la conocen, la resistividad es dato y la potencia la conocen. Por lo tanto, ya pueden conocer el valor de L. ¿Sí? Fíjense si hay alguna duda. Me avisan. La FEM actuaría como... La FEM yo la pongo como el valor de la tensión. Acuérdense que si ustedes tienen una batería está formada por la FEM y por su resistencia interna. Esto es A, esto es B, esto es B sub AB. ¿Sí? Esto es E y esto es R interna. Entonces, B sub AB, ¿a quién era igual? Era igual a la FEM menos R interna por la corriente que circulaba ahí, por esa resistencia. Pero si la escribimos acá. B sub AB es la FEM menos la R interna por la corriente que circula, o sea, por la caída de tensión sobre la resistencia interna. Si no le dan dato de la resistencia interna, significa que es cero. Por lo tanto, B sub AB va a ser igual a la FEM. Por lo tanto, directamente yo digo que acá tengo el valor de la tensión que va a caer sobre la resistencia. ¿Sí? Por eso es que yo puedo directamente poner acá, en vez de B, pongo la FEM. Perfecto, profe, muchas gracias. Bueno, ahora veamos el 10. Esto ya después lo subo al aula para que les quede. Al 10 lo expliqué con palabras. Yo pensaba que lo iban a hacer sin problema. Es verdad, no lo hice al ejercicio como lo estoy haciendo ahora, pero yo pensaba... Lo que sí hice fue ponerles el gráfico, que no estaba en el... Pero lo mismo con lo que decía, uno se podía imaginar cómo era el gráfico. Porque el problema decía la varilla de la figura, y no existía ninguna figura, pero yo les puse la semana pasada, el viernes, alguien me hizo consulta, y le puse cómo era el grafiquito de la figura, y le dije que tenía que hacer ahí. ¿Nadie intentó hacerlo? Ay, tengo unos grillos saltando acá alrededor. Bueno, veamos. Veamos qué dice el problema. La varilla de la figura está fabricada de dos materiales. La figura no está a escala, aclara eso. Cada conductor tiene una sección transversal cuadrada de 3 milímetros de lado. Acuérdense que
esta es la sección transversal, ¿sí? Esto es cuadradito. 3 milímetros de lado significa que acá tienen 3 milímetros. El primer material tiene una resistividad de 4 por 10 a la menos 3 ohm por metros y tiene 25 centímetros de largo. Entonces este tiene un rho 1 que es de 4 por 10 a la menos 3 ohm por metro. Tiene 25 centímetros de largo y el segundo material tiene una resistividad de 6 por 10 a la menos 3 ohm por metros y 40 centímetros de largo. Y pregunta cuál es la resistencia de un extremo, o sea, qué resistencia hay desde acá a acá. O sea, desde aquí a aquí. ¿Cuál es el valor de la resistencia? ¿Sí? Fíjense, ¿cómo están estas resistencias? O sea, este material va a tener una resistencia R1 y este material una resistencia R2. Y R sería mi R total. ¿Cómo estarían esas dos resistencias? ¿Qué les parece? En serio. En serie, exactamente. R total va a ser igual a R1 más R2. Otra vez, veamos cuáles son los datos con los que contamos. La varilla de la figura está fabricada de dos materiales. Entonces acá le pongamos material 1 y material 2 para escribir los datos. La figura no está en escalas, cada conductor tiene una sección transversal cuadrada. Entonces, S1, S2, y en realidad S1 va a ser igual a S2, porque tienen la misma sección transversal. Entonces podemos directamente ponerle que es S. 3 milímetros de lado, entonces en vez de ponerle S, digamos que L es lo que yo conozco, de 3 milímetros. Acá también yo conozco L, que es de 3 milímetros, y nosotros sabemos que S1 va a ser igual a S2. Y como es un cuadrado, va a ser igual a lado por lado. O sea, 3 milímetros por 3 milímetros. ¿Sí? O sea, 9 milímetros cuadrados. Esa sería la sección que tendría, la sección transversal que tendría nuestro conductor. Bien, el primer material tiene una resistividad, ahora sí, un rho 1, que va a ser de 4 por 10 a la menos 3 ohm por metros. Y una longitud L de 25 centímetros. Y el material 2 tiene una resistividad de 6 por 10 a la menos 3 ohm por metros y una longitud de... Bien. Y una L de 40 centímetros. Esos son todos los datos, ¿sí? ¿Qué quiero conocer? Yo quiero conocer la resistencia total. Bien, ya dijimos que la resistencia total era R1 más R2 y nosotros, en base a los datos que conocemos de nuestra resistencia, recordemos que R, si conocemos la longitud, la resistividad del material, la sección, era igual a ρ por L sobre S. ¿Sí?
Entonces, Rho es propio de cada resistencia, tenemos un Rho 1 y un Rho 2. L es propio de cada resistencia, un L1 y un L2, acá L1 y L2, y la sección es la misma para las dos. ¿Sí? Entonces, acá nosotros lo que podemos hacer es directamente reemplazar y poner que R total va a ser igual a Rho 1 por L1 sobre S más Rho 2 por L2 sobre S. Rho 1 y 2 es dato, L1 y 2 es dato, la sección la pueden calcular y ya pueden determinar el valor de R total. ¿Sí? ¿Preguntas? Buenísimo. ¿Quedó entonces clarito cómo hacerlo al 10? Entonces, acá voy a poner trabajo práctico. Sí, sí, profe. Buenísimo. Bien, ¿quién más tiene otra consulta? 6. ¿Tienen alguna más sobre este práctico, sobre el 6? Yo tengo dos, el Bien. 2 y el 4. El 2 y el 4. Veamos. Ok. El del 2. Bien. Observamos qué dice acá. Dice, un alambre de 6 ohm se estira de manera que su longitud es 3 veces mayor que su longitud original. Encontrar la resistencia del alambre estirado, suponiendo que las características del material no cambian. Bien. ¿Cuáles son los datos que tenemos en este problema? Un alambre de 6 ohm. Conocemos la resistencia de nuestro alambre. Después sabemos, por ejemplo, que este sea nuestro alambre conductor, ¿sí? Dice, se estira, o sea, esto se va a estirar, de manera que su longitud es 3 veces mayor que la longitud original. Esta sería L. Si yo a este lo estiro para que se me haga 3 veces L, esto me va a quedar algo así. Entonces, esto es un L, 2L y 3L. Esos serían mis 3 Ls. Sería mi L1, este sería mi L2. Entonces yo tengo un L1 y tengo un L2 que es igual a que a 3 veces L1. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, Bien, profe. ok. Dice, me pide encontrar la resistencia, o sea que este la vamos a llamar R1 porque me dice la resistencia del alambre estirado. Mi alambre estirado va a ser mi R2. Suponiendo que las características del material no cambian, ¿qué significa que no cambian la característica del material? ¿Qué se va a permanecer constante? Pregunto, o sea, hago otra pregunta similar. Si yo conozco la resistencia y conozco la longitud del material conductor con el que estoy trabajando, ¿qué ecuación emplearían ustedes para sacar otro dato constructivo? ¿Cuál sería la ecuación que conocen?
Se te corta cuando hablas porque no te escucho. Si alguno de los compañeros escucha lo que está diciendo el compañero, lo repite, por favor. No, eso también lo escuchamos trabado, no sé qué. Bien. ¿Qué ecuación si tienen? Fíjense, ustedes conocen la resistencia, las Que mantiene longitudes, constante el volumen. volumen. Antes de que me digan qué mantiene constante, ¿qué ecuación emplearían, ¿sí? En donde aparece resistencia, longitud y otras cosas más. Características de una resistencia. ¿Cuál es la ecuación? R igual a qué. Si yo conozco la longitud, quiere decir que conozco la, la parte física del componente, ¿sí? La conozco constructivamente. Entonces voy a usar la ecuación que acabamos de usar, chicos. Rho por L sobre S. Esta ecuación es muy importante porque es la ecuación que yo voy a trabajar cuando trabaje con conductores para determinar cuál es el valor de la resistencia. Puedo usar ley de Ohm también para determinar el valor de la resistencia, pero si a mí me dan los valores constructivos de la resistencia, me dice tiene una longitud de tanto, una sección de tanto, yo voy a emplear esta ecuación, no lo duden. Fíjense, este era la qué cosa de la resistencia, la ¿yo quién era? La resistividad, ¿de acuerdo? La resistividad de nuestra resistencia era Rho. Entonces, observen que dice acá, encontrar la resistencia del alambre estirado, suponiendo que las características del material no cambian. Bien, ¿quién no cambia de esa ecuación? Sería la resistencia. Leamos el enunciado. Un alambre de 6 ohm se estira de manera que su nueva longitud es 3 veces mayor que su longitud original. Encontrar la resistencia del alambre estirado, suponiendo que las características del material no cambian. Cuando nosotros queremos conocer la resistencia, conociendo las características del conductor, nosotros tenemos esta ecuación en donde nos aparece la longitud del conductor, la sección del conductor, la resistividad, que depende del material. Si el conductor es de cobre, va a tener un valor. Si el conductor es qué sé yo, de níquel, va a tener otro valor diferente. Va a tener valores diferentes de conductividad en base a con qué está construido. Y eso me va a dar a mí una resistencia, ¿sí? Hasta ahí vamos con claridad, chicos. Sí, profe, ahí me estoy encaminando. Buenísimo. Entonces, este conductor así va a tener una resistencia determinada, pero este va a tener otra diferente, ¿de acuerdo? Entonces las resistencias van a tener una R1 y van a tener una R2. Ahora bien, ¿qué significa que las características del material no cambian? ¿Qué no va a cambiar del material si dice que las características del material no cambian? Sabemos que la resistencia sí cambia. ¿L cambia entre una resistencia y otra? Sí, Sí, porque en este caso es L1 y en este caso es L2, que es 3 veces L1. Y dice, se estira de manera que la longitud es 3 veces mayor que la original. Esta es la original, esta es 3 veces mayor. Bien, la sección transversal cambia.
¿Qué les parece? Sí. Sí, por supuesto. Observen, obvio que mi dibujo no es de los mejores, pero observen la sección transversal que le hice a este conductor y observen la sección transversal que le hice. Ay, de feo que me salió. Ah, bueno. Me sirve para hacerle una bien marcadita, a ver si se ve mejor. Fíjense la sección transversal que le hago al otro, ¿sí? Piensen en un chicle. ¿Qué pasa si yo a un chicle lo estiro, lo estiro, lo estiro? Se alarga, ¿sí? Pero si fuese un chicle en forma de cilindro, ¿qué le pasa al chicle? ¿Se mantiene el mismo diámetro? No, se va haciendo más chiquitito. Se va haciendo más chiquito. Bueno, acá pasa lo mismo con este conductor. Yo cuando lo alargo, se va haciendo más chico la sección transversal. ¿Cuánto más chico va a ser? 1/3. Muy bien, va a ser 1/3 del primero, ¿sí? O sea que uno va a ser S1, va a ser la sección transversal de este, y esta va a ser S1 sobre 3. Perdón, S2 va a ser S1 sobre 3. Va a ser 1/3 de la sección de la que nosotros estamos analizando. ¿Sí? O sea, si se alarga 3 veces, la sección se achica 3 veces. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Entonces nosotros tenemos que R1 es igual a ρ. Ya dijimos que ρ no cambia. No sé, No cambia. No, no lo dijimos. Pero ρ no pero no, cambia. ¿De acuerdo? Porque si este es, qué sé yo, cobre, y yo lo alargo, ¿el ρ del cobre va a cambiar si esto también es cobre? No, no va a cambiar, va a ser el mismo. Si no importa cuál sea el formato que tenga el material, la resistividad siempre va a ser el mismo. Si fuese una lámina rectangular de cobre, también sería el mismo valor de la resistividad. No importa qué tamaño tenga, estoy hablando de cobre. ¿Se entiende por qué no cambia la resistividad? Sí, profe. Bien. R1 va a ser ρ por L1 sobre S1. R2 va a ser ρ por L2 sobre S2. Como hay una relación entre L2 y S2, yo lo que voy a hacer de esta ecuación, voy a hacer ese reemplazo. Yo voy a decir que R2 va a ser igual a ρ por L2, que L2 era 3 veces L1, sobre S2, que era 1/3 de S1, o sea, S1 sobre 3. Entonces, si yo reordeno un poquito esta ecuación, me va a quedar que R2 va a ser ρ por 9 L1 sobre S1. Y si le escribo mejor, yo voy a decir que 9 por ρ L1 sobre S1 va a ser R2. Y si nosotros miramos un poquito esta ecuación, la volvemos a escribir, así la miremos mejor. R1 era ρ por L1 sobre S1 y R2 terminó siendo ¿quién? 9 ρ L1 sobre S1. Si nosotros miramos esas dos ecuaciones, ¿qué podemos decir? Que R1, perdón, que R2 va a ser igual a ¿qué? A 9 veces R1. Muy bien, a 9 veces R1. Por eso es que en la resolución les decía 9 veces.
pero esto es a lo que hace referencia. ¿Se ve mejor? Sí, profe. Ok. El otro era el 4, me dijiste, Laura, creo. Sí, el 4. Bien. Veamos el 4. Dice, calcule la resistividad de un alambre hecho de una aleación desconocida si su diámetro es de 0,7 milímetros y se sabe que 30 metros de alambre tiene una resistividad de 4 ohms. Bien, entonces vayamos siempre primero viendo qué datos son los que nos da el problema y qué queremos conocer. Esas son las dos cosas que nos tenemos que preguntar. Bien, calcule la resistividad de un alambre. Nos está pidiendo yo de un alambre hecho de una aleación desconocida si su diámetro, el diámetro del alambre es 0,700 milímetros y se sabe que tiene una longitud de 30 metros y en una longitud de 30 metros tiene una resistencia de 4. ¿Sí? Entonces, calcule la resistividad, o sea, yo es lo que no conozco, de un alambre hecho de una aleación desconocida. Si el diámetro, ustedes conocen cómo es un alambre, ¿qué forma tiene? ¿Parecido a qué? A un hilo. O un mini cilindrito. cilindro, exactamente. Ese vendría a ser su alambre conductor. Entonces, ustedes conocen la longitud de ese alambre, conocen la resistencia en esa longitud y no conocen en este caso la sección transversal, sino conocen el diámetro. Pero si conocen el diámetro, ¿pueden conocer la sección transversal? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque la sección aquí es igual a pi por Diámetro al cuadrado sobre 4, creo que era, ¿no? diámetro al cuadrado exactamente sobre 4. ¿Por qué? Porque en realidad esto es pi por r y d, o sea, y r es igual al diámetro sobre 2. Entonces al reemplazar me queda, perdón, este es al cuadrado. Al reemplazar me queda diámetro al cuadrado sobre 4. Muy bien. Bien. Ok. ¿Qué ecuación van a emplear para hacer el análisis? La ecuación de la resistividad. Esa. Muy bien. ¿Qué ecuación? La que dice que ecuación que conozco. ¿Qué ecuación conozco? La de la resistencia, en donde está la resistividad, que dice que eres ρ por L sobre S. De esa ecuación, de esta ecuación despejo ρ. Y me queda ¿qué cosa? R por S sobre L. La resistencia conozco, sí, son 4 ohms. La sección conozco, no, pero conozco el diámetro, por lo tanto puedo conocer la sección. ¿Qué tengo que hacer con el diámetro? ¿Puedo trabajar en milímetros? Habría que pasarlo. Habría que pasarlo a metro. Muy bien, entonces esto es 0,7 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Esto está en metro, no hay problema. Esto es ohm, no hay problema. Bien, entonces, R en ohm, bien. S
cuando lo reemplaza acá va a ser en metros cuadrados y el en metros se van a simplificar metro con metro y me va a quedar ohm por metros la resistividad. ¿Pregunta de cómo sacarla? Pues está clarito. No, está No se clarito, entiende. profe. Buenísimo. ¿Qué otra pregunta, chicos? Profe, un compañero me pidió que pregunte por el punto 3. Bueno. Punto 3. Bien. Todos los problemas están básicamente planteados de la misma forma. Bueno, este también creo que les he explicado. A alguien que me preguntó la clase pasada, le expliqué por chat, ya veo que mis explicaciones no son lo suficientemente claras. Bien, veamos acá. Dice, suponga que desea fabricar un alambre uniforme a partir de 1 gramo de cobre. Si el alambre debe tener una resistencia R de 0,500 ohm y si debe utilizarse todo el cobre disponible, ¿cuál será la longitud B, el diámetro de ese alambre? Empecemos por los datos que conocemos. Nosotros conocemos la masa que va a poseer nuestro alambre, que va a ser 1 gramo. Y conocemos qué tipo de alambre, que es cobre. Por lo tanto, podríamos conocer dos datos del cobre si sabemos qué materiales, podemos conocer dos datos importantes que ya lo vamos a ver. Si el alambre debe tener una resistencia R, o sea que otro dato que tenemos es el valor de su resistencia, 0,500 ohm, y si debe utilizarse todo el material disponible, o sea, el 1 gramo que tenemos ahí se lo usa para hacer el alambre, la pregunta es, ¿qué queremos conocer? Queremos conocer la longitud L del alambre y queremos conocer el diámetro D del alambre, ¿sí? Bien. Si ustedes conocen la masa de nuestro conductor, que habíamos dicho que si nosotros lo dibujamos así groseramente, podemos hacer un cilindrito, en donde esta es la longitud L, esto es la resistencia que tiene desde este punto hasta este punto, este es el diámetro de nuestro alambre, y todo este material cilíndrico tiene una masa de 1 gramo, ¿sí? Hay dos cosas importantes que yo puedo conocer a partir de la forma de mi conductor y conocí sabiendo qué material es. ¿Qué será? ¿Qué les parece? Las dos se representan con la misma letra, aunque son cosas diferentes. Si a mí me dice que el alambre es de cobre, ¿qué es lo que ustedes saben? Por tabla. La resistividad. Muy bien, la resistividad del cobre, si no me equivoco, era 1,7 por 10 a la menos 8 ohm por metros. Después se fijan, no me acuerdo. Bien, esa es una de las cosas que yo voy a conocer, ¿sí? La resistividad del cobre, que va a ser uno de los datos que yo voy a poder contar acá para el análisis. Hay otra cosa más que ustedes van a poder conocer, y es la densidad de masa del material, que también se la representa con la letra Rho. La densidad de masa del material, ¿sí?, era igual a la masa sobre el volumen. No sé si se acuerdan de esa ecuación.
Esa la deben haber visto el año pasado. La densidad de masa del material es masa sobre volumen. Y la densidad de masa del cobre también tiene un valor que se encuentra por tabla. ¿Sí? Entonces, esto es resistividad. Lo vamos a aclarar acá. ¿Puede ser 8,96? Sí, exactamente. 8,96 o 93 por 10, después se fijan, a la 3. Esa sería la densidad, la densidad de masa. Entonces esto es resistividad de resistividad y esto es densidad de masa. Esto es gramo sobre metros cúbicos. Fíjense también bien en la tablita si era gramos sobre, pero creo que sí es gramos sobre metros cúbicos. ¿No? Ya nos fijamos en un segundito. Bien, esto es densidad de masa. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, por un lado, recuerden que R era ρ por L sobre S, en donde L es la longitud del conductor, que no la conozco todavía, S es la sección transversal, que la puedo determinar, que, a ver, tampoco la conozco, pero yo necesito conocer el diámetro en realidad, o sea que a esto yo lo podría reemplazar acá en esta ecuación como ρ del cobre por L sobre S, que habíamos dicho que era 2pi por D al cuadrado sobre 4. Entonces acá yo simplifico y me queda un 2 acá arriba. ¿Sí? Entonces esto me queda 2 ρ del cobre, L sobre pi por D al cuadrado. Eso sería lo que me quedaría esta ecuación. ¿De acuerdo? Se fijan bien si están los valores bien sacados. A ver, 2pi. Cobre, L, pi de cuadrado, bien. Esa sería R. R conocen, el ρ del cobre conocen, pi es dato, pero tienen dos incógnitas, o sea que necesito otra ecuación para poder trabajar con esta. Pero la vayamos escribiendo acá. R es igual a 2 ρ del cobre por L sobre pi por D cuadrado. Bien. La otra ecuación la vamos a sacar de acá. Observemos. Ρ es igual a la masa sobre el volumen. Volumen, si es un cilindro, ¿cuál es el volumen del cilindro? ¿Quién se acuerda? Dos veces pi por radio por altura al cuadrado. 2 veces, a ver, ya te digo, 2 veces pi por radio. Al cuadrado por la altura. ¿Así? O por el largo, claro, algo así. Sí. Creo que sí, pi por radio, por ahí. Sí, sí. Porque es 2pi por R, es esta la base por L. Está bien, ese es el volumen del cilindro. Entonces yo acá lo puedo reemplazar como 2pi por R cuadrado por L. ¿Sí? Entonces, ρ es dato, la masa es dato, el radio no es dato, pero yo acá lo puedo reemplazar ese radio por D sobre 2. Entonces yo acá lo Va puedo sin el escribir. 2. Me acabo de fijar. Sí. Acá me va a quedar masa sobre Va sin el 2, profe, ¿no? ¿cómo? Va sin el 2. Es pi por radio al cuadrado. Por el largo. Ahí está. Claro, pi por radio al cuadrado es el área total. Yo lo estaba confundiendo con el perímetro. Claro. No, ahí está. Bien. Entonces, tenemos pi por radio al cuadrado por L, sí.
El radio era el diámetro sobre 2. Entonces esto es, diámetro al cuadrado sobre 4 por L. Ahora, ustedes tienen la ecuación esta que les queda ρ, que es la densidad de masa, igual a 4 por la masa sobre pi por diámetro al cuadrado por L. ¿Sí? Si no nos equivocamos, es así. Entonces, tienen dos ecuaciones con dos incógnitas. La otra era R igual a 2 ρ del cobre por L sobre pi por d cuadrado. ¿Qué pueden hacer? Despejar de acá pi por d cuadrado y les va a quedar todo en función, lo reemplazan acá y despejan L. Pi por d cuadrado va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 4 por m por ρ por L. Cuatro por la masa sobre ρ por L. Bien, entonces a esto lo reemplazan. A ver si me conviene, me parece que no se me simplifica, se hace al cuadrado. Porque sí, me va a quedar que de aquí, al reemplazarlo, R es igual a 2 ρ del cobre por L sobre pi por d cuadrado es 4 por la masa sobre ρ por L. Se me queda el cuadrado. Entonces de acá ustedes pueden despejar el valor de L para determinar el valor de L. El valor de L va a ser 4 por la masa por la resistencia sobre, esto podemos simplificarla y nos quedaba 2 acá. Entonces directamente acá. 2 por la masa por R sobre ρ del cobre por el ρ de la densidad. Nada más. Así creo que les queda. Por las dudas me fijo si lo tengo. No, no lo tengo. Y la raíz cuadrada, ¿verdad? Y la raíz, claro, esto es al cuadrado. Para sacan la raíz de eso y ahí les va a dar dos valores de L, posiblemente uno no negativo. A ver, claro, es más o menos ese valor, tienen que tomarlo al positivo, que es la raíz cuadrada. ¿Cuánto les da si ustedes reemplazan ahí? Cuéntenme. Tenemos 2 por 0.5 dividido. Si tenemos bien las constantes, menos 8 por 8,96. Me queda... la raíz de eso. Qué raro el valor que me dio. Masa por radio. Hay un 2 que lo tengo de más ahí. La masa no habría que pasarla al No, gramo. no, porque si la densidad de masa es gramos sobre metros cúbicos, hay que pasar. Me parece que hay un 2 de más que tengo en algún lado. La sección. La sección es pi por diámetro al cuadrado y no 2 pi por diámetro al cuadrado. Acá. Por lo tanto, acá sí es 4. Esa creo que es mi problema. Entonces acá es 4. Y acá es 4.
Entonces, ¿Y cuando no yo... sería sobre 4? ¿Perdón? ¿Pi por diámetro sobre 4 no sería? ¿O el 4 que está Pi arriba? por diámetro sobre 4, sí. Claro, el 4 ya está arriba. Entonces acá es R por 4, Rho del cobre por L sobre pi sobre 2, y acá no es 2, sino es 4. Y aquí, cuando se simplifica, me queda de esta forma. M por R. M por R sobre Rho del cobre por la densidad de masa. La raíz de eso me sale el valor de L. ¿Sí? Ahí sí. Me da 55,68. ¿Eso está bien? ¿O he hecho mal? La longitud te sale eso. Sí. A ver. Dame un segundo. Esto es la masa por el radio es 0,5. Sería 0,5 dividido en el producto es 1,7 exponencial a la menos 8 por 8,96 exponencial a la 3. Eso me da 3.296. La raíz de eso me da 57,3. Sí, 57. Pero, a ver. Profe, No. Lo que la pasa, densidad del sí, cobre creo que sí, no está dada en gramos. Esto es en kilogramos. ¿Puede ser? La densidad del cobre es gramos sobre centímetro cúbico. 8,95 gramos sobre centímetro cúbico. Gramos sobre centímetro cúbico. Bien. Entonces, si es así, ok. Acá lo que habría que hacer es pasarla esta a metros para que me quede gramos sobre metros. ¿Por qué? Porque la longitud, salvo que ustedes la quieran expresar en metros. Entonces, para pasar de... A ver, sí, me conviene, porque de esa forma, si no, esto estaría dado en centímetros. Si vamos a la Sí, unidad, profe, una duda, ¿no le está dando la longitud? sí, la longitud, veamos las unidades. La masa en gramos, la resistencia en ohm, sobre la resistividad en ohm por metros y Rho en gramos sobre centímetros. Entonces, yo lo que haría es a ¿sí? Lo pasaría a gramos sobre metros cúbicos. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para poder simplificarla después o trabajarla con estos metros. Entonces, si ustedes tienen que pasarlo, ¿cómo van a hacer? Ustedes saben que 1 por 10 a la menos 2 metros es 1 centímetro. ¿Sí? Si yo elevo al cubo ambas partes de la igualdad, no cambia. Entonces acá me queda 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos es igual a 1 centímetro cúbico. Entonces yo acá puedo reemplazar y decir que esto es 8,96 por 10 a la 3 gramos sobre 1 por 10 a las menos 6 metros cúbicos. Y ahí ya opero. Entonces esto sería 3, sería 9. A ver. Es 8,
96, 3 dividido en 6. Sí, a la 9. Es 8,93 a la 9. Entonces acá, esta densidad va a ser 8,93 por 10 a la 9 gramos sobre metros cúbicos, ¿sí? Entonces a eso lo multiplican por 1,7 exponencial a la menos 8 y luego hacen 0,5 dividido en eso y la raíz de eso no me da. En metros. Profe, yo lo que hice fue de la ecuación de la densidad del material, Sí, y ahí saqué la longitud. sí, Una vez que tengo la longitud en función del volumen y su área, lo reemplacé en la ecuación de la resistencia. ajá, Eso me da la longitud. Pero ahora yo tengo, y después con la longitud volví a la ecuación del volumen. ajá. Y de ahí, bueno, desglosé el área como pi por radio al cuadrado y despejé el radio. Y sí me da. Bien. ¿Y qué densidad usaste, disculpa? La densidad del cobre, que es de 8,95 gramos sobre centímetro cúbico. Ah, no es por Debe 10 a la ser, 3. no, Ah, 8,95 nada más. Y bien, por eso debe ser que no le. sí. No, eso es lo que acá está mal. Está bien lo que hiciste, ¿sí? Pero esto es en realidad, ahí, 8,83 kilogramos sobre metros cúbicos, si no me equivoco. Esperen que ya busque, así Sí, no. profe, así es. Así es. 8,96 por 10 a la 3 Por kilogramos día. sobre metro cúbico. Ah, bien. Lo que hice yo fue pasar el gramo a kilogramo y ahí ya daba. Ajá, bien. Ahí ya les da el valor. Dando de Bien. 0,001 kilogramo por 0,5 ohm y ahí dividido entre la resistividad del cobre por la densidad. Ok. Lo estoy haciendo. Dame un segundito. 8,96. Y eso sacado a la raíz. Algo más me está faltando. 8,96. Ah, estos sí son centímetros, me parece. ¿Puede ser que sean centímetros acá cúbicos? Déjenme que busque una tabla. No la tengo en la tabla. Densidad del cobre. Cosa de que en kilogramos sobre metros. Sí, está en kilogramos sobre metros cúbicos o en gramos sobre centímetros cúbicos, según que preferamos. Es en kilogramos sobre metros cúbicos es 8.966. Esa es la que nos conviene usar. 8.966 kilogramos sobre metros cúbicos. Ahí está. Entonces, al reemplazarlo, ahí puede ser que a mí me dé porque no me estaba dando. Acá. 9, 8, 9, 66 y la raíz de eso 3. Bien, a la menos 8. Ajá, ahí sería. Con ese valor de resistividad, ¿sí? Pueden usarla la otra también, tengan en cuenta las unidades. O sea, si usan esta, esto es kilogramos sobre metros cúbicos.
A esta la tienen que pasar a kilogramos, o sea, es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos, ¿sí? Y ahí ya se simplifica y se simplifica. Y les queda en metros cuadrados, para que cuando saquen la raíz les quede en metros. Si la reemplazaste antes, como me dijiste, también te tiene que salir lo mismo, no hay problema. Acá, ¿qué hice yo? Al final, o sea, llegar con la ecuación hasta el final y en el final reemplazarla. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Por ahora no, profe. Quedó claro. Ok. Punto 8. ¿Algún otro punto? Ah, faltaba el diámetro. Bueno, si ustedes ya conocen la longitud, pueden, qué sé yo, de cualquier ecuación de esta, por ejemplo, de la de resistencia, conocen la longitud, despejan el diámetro y les queda 4 por la resistividad por la longitud sobre pi por r y ya sacan la raíz y ya le queda el valor del diámetro. ¿De acuerdo? Lo pueden sacar de esa ecuación o lo pueden sacar de esta también. De cualquiera de las dos le tiene que dar el mismo valor. ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Profe, ¿qué me puedo retirar de la clase? Sí, por supuesto. Aparte, acuérdense que son consultas estas. Es para que ustedes consulten sus dudas. Si ya terminaron su consulta, no hay problema. ¿Tiene alguien otra preguntita? ¿Alguien más me había preguntado otro punto? ¿Puede ser? ¿O eran esos nada más? Yo tengo de otros prácticos. No Bien, sé si para. compañeros quieren hacer primero el TP6 y después vemos de los otros. Sí, ¿alguien más tiene algo del TP6? Ok. Si no hay más del TP6, vayamos a otro práctico y los que ya no tienen dudas se retiran y quedan por ahí los que tengan consulta, no hay problema. Acá yo le pongo consulta para subirlo después al aula. Hoy es 28 de mayo. Entonces abramos otro práctico. El TP5, profe, ejercicio 6 y 8. Bien, te hago una consulta. ¿Vos estás viendo ahí en blanco el Sí, PowerPoint? Bien. Entonces ya vamos al TP5. Dame un segundo. ¿A dónde tengo? Acá puede ser. TP5. TP5. ¿Será una zona? No. Dame un segundito que lo encuentro. ¿Dónde estará? TP6. ¿Qué se hizo los capacitores? Que no los encuentro. Práctica de capacitores. Bien. ¿Qué práctico me decías? ¿Qué número, perdón? el 6 y el 8. Bien. Ok. Veamos el 6. Bien, y el 6. ¿Dónde lo tengo? Qué raro, el 5. Este es. Bien, veamos, este es
el 6? ¿Qué te figura a ti? Sí. Muy bien, veamos este. ¿Qué dice? Dice, 3 capacitores están conectados a una batería, como se muestra en la figura. Sus capacidades son C1 igual a 3C, C2 igual a C igual a 2 microfaradios y C3 igual a 5C. Pregunta, ¿cuál es la capacidad equivalente de este conjunto de capacitores? Clasifique los capacitores de acuerdo con la carga que almacenan desde la mayor a la más pequeña y clasifique los capacitores con base en la diferencia potencial entre sus terminales de mayor a menor. Bien. Primero, como siempre, veamos cuáles son los datos con los que contamos. 3 capacitores están conectados a una batería, como se muestra en la figura. Si ustedes observan, ¿sí? Tenemos C1, C2 y C3. Si esta es la batería más menos, ustedes saben que si consideramos el sentido convencional de la corriente hace esto, pasa por C1 y llega a esto que se llama nodo. Y en el nodo, ¿qué le pasa a la corriente? Se divide, un poco va por C2 y otro poco va por C3. ¿Sí? Y luego se vuelve a unir acá para volver a la fuente. Bien, mi pregunta es, mirando el circuito, ¿qué capacitores están en serie y qué están en paralelo? El C2 y el C3 están en paralelo. Muy bien, C2 está en paralelo con C3 y su equivalente se va a llamar C23. ¿Sí? Si vos tendrías que dibujar el equivalente de esos dos y tendrías que redibujar el circuito, te quedaría algo así. Este sería C1 y acá sería el equivalente C23. ¿Sí? Entonces, este punto y este punto es ese punto y ese punto. ¿Sí? ¿Y cómo está C1 y C23? ¿Están en qué? ¿Cómo están? ¿En serie o en paralelo? ¿En serie? En serie. C1 en serie con C23. Bien. Observemos acá. Sabemos que C1 va a ser igual a 3C. Que C2 va a ser igual a C y va a ser igual a 2 microfaradios. Y que C3 va a ser igual a 5C. Entonces, esto va a ser 3 por 2, 6 microfaradios. Y esto va a ser 2 por 5, 10 microfaradios. Y ya tenemos la capacitancia de los 3 capacitores. Entonces, el punto A me pide cuál es la capacidad equivalente. Capacidad equivalente de este conjunto de capacitores. Entonces, acá acabamos de hacer el análisis. Para determinar la capacidad equivalente, primero, lo que vamos a tener que hacer es, primero necesitamos hacer el paralelo, ¿sí? Primero, realizar paralelo entre C2 y C3. Con ese equivalente, segundo, realizar serie entre C1 y C23. Y ahí ya obtengo la C equivalente. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí, profe. Bien. Ya tengo el punto A. Ya tengo la respuesta del punto A. El punto B dice, clasifique los capacitores de acuerdo con la carga que almacena. Bien. Entonces,
Yo ahí, este es un Q1, acá hay un Q2 y acá hay un Q3. Bien, cuando los capacitores están en paralelo, la Q paralela, ¿a qué es igual? Cuando los capacitores están en serie, la Q serie, ¿a qué es igual? ¿Se acuerdan de eso? Tienen que estudiar porque esa es la parte de teoría. Cuando los capacitores están en paralelo, la Q, la carga entre estos dos capacitores, es la suma de las cargas. O sea, Q paralela va a ser Q2 más Q3. ¿Sí? Y la carga en un circuito en serie, como por ejemplo este caso, ustedes van a decir que Q1 va a ser igual a QP. ¿Por qué QP? Porque es igual o sea, cuando están en serie todas las cargas son iguales. Bien. Ahora bien, en este caso, ustedes pueden determinar el valor de las cargas como. Y bueno, acuérdense, hay una ecuación importante que tienen que recordar, que era que la capacitancia era igual a Q sobre B, ¿se acuerdan? Y, a ver, esta es la que más me interesa en estos momentos. Bien, cuando el circuito es paralelo, la tensión sobre C2 es la misma que sobre C3. Entonces, Q1, si acá despejo Q1 me va a quedar C por B. Entonces, Q1 ¿a qué va a ser igual? A C1 por B. Q2 ¿a qué va a ser igual? A C2 por B. Como las tensiones son iguales, porque están en paralelo, lo que va a cambiar va a ser la capacitancia. Entonces, perdón, es Q2 y Q3, no Q1 y Q2. Porque están en paralelo, es C2 y C3. Entonces acá Q2, C2, Q3, C3. Bien. Digamos que B es 1, no importa cuánto es la tensión que tengo acá porque es la misma, no me importa. Digamos que es 1. ¿Cómo va a ser la relación entre Q2 y Q3 en base a los valores de C2 y C3? ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Observemos acá. Q2 va a ser igual a C2, que C2 ¿cuánto vale? 2 microfaradios por 1 volt. No importa, no nos importa cuánto. Siempre va a ser la misma relación. Q3 va a ser igual a C3, que ¿cuánto vale C3? 10 microfaradios por 1 volt. Puede haber yo 5 volt, 5 volt, 10 volt, 10 volt. O sea, la idea es que valen lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo tengo Q2 y Q3, ¿quién es mayor? ¿Q2 o Q3? Q3. Muy bien. Entre estos dos, yo puedo decir que Q3 es mayor que Q2. Si yo lo observo, Q3 es mayor que Q2. Bien. Ahora bien, observemos el valor de Q1 para compararlo con Q2 y Q3. Nosotros habíamos dicho que Q1 era igual a Q paralelo. O sea, era igual a la suma de estos dos. Entonces, si yo digo que Q1 va a ser igual a Q2 más Q3, ¿sí? Q1 va a ser igual a ¿quién? A Q2, que va a ser 2 micros por 1 volt, más Q3, que va a ser 10 micros por 1 volt. Entonces, ¿cómo es la relación? Fíjense, esto va a ser 12 micros por 1 volt. Eso sería el Q1. Entonces, si yo tengo que comparar Q1 con Q2 y con Q3, yo voy a decir que Q1
es más chico o más grande que Q3? ¿Qué les parece? Y de Q1 quedaban 12 microfaradios. Por un bol. Ah, bien. Porque estoy haciendo la relación de a todo, le pongo el valor de un bol. Si Q1 es 12 microfaradios por un bol y Q3 es 10 microfaradios por un bol, ¿quién es mayor? Q1. Q1. Entonces yo puedo decir que Q1 va a ser mayor que Q3 y va a ser mayor que Q2. Eso es lo que me está pidiendo el problema. Bien. ¿Queda más claro qué es lo que me pide? Sí, ahora sí. Bien, buenísimo. Muy bien. Después dice, clasifique los capacitores con base en la diferencia de potencial entre sus terminales desde la mayor a la más pequeña. Bien, para hacer la diferencia de potencial vamos a hacer algo parecido. Voy a duplicar la página, así me quedan las relaciones que necesito. Duplicar. Y no tengo que estar borrando nada. Bien. Lo que sí voy a borrar es la de datos. Bien. Yo tengo que ver cómo son las tensiones en cada una de las partes. Bien. Vamos a volver a tener en cuenta esta ecuación. Pero vamos a despejar B. B va a ser igual a Q sobre C. Si nosotros analizamos un poquito, ¿sí? La tensión total va a ser igual a ¿quién? A C1 más, perdón, a B1 más B23. Le puse 2,3 porque es la tensión que van a tener esos capacitores. Para no ponerle solo B2 o B3, le pongo B23. Pero la misma tensión que vamos a tener de caída sobre C2 va a haber sobre C3. Muy bien, entonces, si nosotros pensamos en esta relación de ecuación, B1 vamos a decir que es igual a Q1 sobre C1 y B2, podemos considerar esta caída, va a ser igual a Q2 sobre B2, C2 y B3 va a ser igual a Q3 sobre C3, que entre paréntesis a la vez son las mismas estas dos. Bien. Q1 habíamos dicho que era el de mayor valor y C1, ay, lo he borrado, pero C1 era 3 veces C. Este sí me interesa. 6 micros, 2 micros y 10 micros. 6 micros, 2 micros y 10 micros. Bien. Ok, entonces, sigamos diciendo que es de un bol. B1, yo voy a decir que es Q1, que Q1 era 12 micros por un bol, sobre C1, que es 6 micros. Entonces esto me va a quedar una relación de 2 bol. B2 va a ser igual a Q2, que era 2 micros por un bol. No significa que la tensión sea de un bol, sino significa que tengo lo que yo acá saco ni de 2 bol, es una relación, va a ser 2 por X bol. Lo que saque acá por tantos, o sea, por la caída que tendría en ese punto. ¿Cuánto vale C2? Vale 2 micros. O sea que acá me queda 1 por esa tensión. Y B3
va a ser igual a 10 microfaradios sobre 10. exactamente, que era lógico porque habíamos dicho que valía lo mismo. Entonces, 10 micros por 1 volt sobre 10 micros. O sea, 1 volt. Entonces, ¿cómo es la relación entre B2 y B3? ¿Cómo es? Iguales. Igual. Y con respecto a B1, ¿qué pueden decir? Son distintos. Ajá, pero ¿cómo es B1 con respecto a B2 y B3? ¿Mayor o menor? Mayor. Mayor. Entonces, esa es la relación que ustedes tienen que observar. B1 es mayor que B2, pero B2 es igual a B3. Ahí yo determino, ¿sí? Bien. Entonces, ok, creo que no falta nada. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quedó claro, profe? Es que como Buenísimo. decía capacitores con base, estaba en culombio, estaba en microfaradio, no sabía si pasarlo a culombio, pasarlo a microfaradio, estaba con esa duda. Por eso era. Ah, ok. Bueno. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengan dudas? El 8 tenía un apartado, yo le digo bien, me aguanté ¿El bien. mismo práctico? Sí, Bien. El 8. yo le digo qué apartado es, porque no era todo el ejercicio. A ver. El de la oblea de dióxido de titanio. Exactamente. Bueno, a ver, lo pongo y vos me decís cuál es el apartado que tienen dudas. Es el D. El último. Sí, ¿Cuál es la magnitud del campo eléctrico? Bien. exactamente. Ok. Ustedes recuerden que hay una relación cuando ustedes tienen placas paralelas de un capacitor. Ustedes saben que tienen dos placas paralelas conductoras que están separadas por aire o por un material dieléctrico. En el interior se genera un campo eléctrico. Y había una relación cuando ustedes tenían un material distinto al aire que decía que el campo eléctrico era igual al campo eléctrico en vacío sobre la constante dieléctrica, ¿sí? Esta relación aparece de un campo eléctrico cuando ustedes tienen láminas paralelas que están separadas por un material que no es aire, sino es un material que tiene una determinada constante dieléctrica. Entonces, si ustedes tienen dos plaquitas paralelas separadas con cierto material con una constante dieléctrica determinada, el campo eléctrico que se va a generar en el interior va a ser el campo eléctrico en vacío sobre esa constante dieléctrica. Por otro lado, ustedes saben que el campo eléctrico va a ser igual a la variación del potencial sobre la distancia de separación. Entonces, ustedes, si lo consideran a esto en el vacío, porque es en donde yo considero este campo, ustedes la ecuación que habían visto era variación de la diferencia de potencial igual a E por D. Esa era la que conocía. Entonces, yo despejando el campo, me queda esta. Diferencia de potencial, creo que es dato, o lo pueden calcular, no es dato. La distancia de separación de 1 por 10 a la menos 4 también es dato, ¿sí? Entonces lo que hacen es a esta ecuación la ponen acá adentro, les queda delta de B sobre K por D. Y de ahí ya pueden calcular el campo eléctrico que va a haber en el interior cuando el material dieléctrico no es el aire, sino es un material que tiene una constante dieléctrica determinada, y la K es de 173. ¿Sí?
Esta es la que no se tienen que olvidar. ¿Está más clarita la pregunta, la respuesta? Sí, profe. Buenísimo. ¿Qué otra duda, chicos? Profe, tengo una duda, Sí. pero es porque no me da el resultado que nos da en el práctico, en el TP1, el ejercicio 7. En el TP1. ¿Ver? Sí. Ya me fijo. O sea, usted lo ha resuelto, yo le quise poner los valores, pero no me da el resultado que nos da en el práctico. Entonces ya no sé si estoy haciendo un procedimiento mal o, Dale, ya lo busco. o me comí datos en el camino, no sé, por eso. No hay problema. Ya lo busco. Dame un segundo que... A ver, veamos. Tenemos aquí. Física 2. Ya me fijo, incluso el de fuerza eléctrica será el primero. El primer práctico, ¿en qué punto, disculpa? El 7. 4, 5, 6 y el 7. Ajá. Y vos decís que lo hicimos a ese en clase. Sí, pero no me está dando la aceleración, la aceleración tenía que dar 1,25, 10,6, me está dando 75. ¿Cuánto te da la fuerza que calculaste? Ay, ¿dónde está? Ay, ya le digo bien, justo Sí. parece Hasta que, eso yo busco el ejercicio que les he dado. parece que el lápiz lo marqué muy finito, entonces no ni se nota lo que he puesto. ¿Qué será? Carga puntual. La masa. Este puede ser que sea la esfera de médula de Sauer. Exactamente, es ese. Bien. Ok. La fuerza es la carga, es la constante de Coulomb por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. ¿Sí? Sí, La constante de Coulomb es 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. sí. Q1 era de 20 microcoulomb, o sea, 20 por 10 a la menos 6 por 50 por 10 a la menos 6. Eso lo Sí. vas a dividir en la distancia entre una carga y otra, que es 0,6 metros al cuadrado, o sea, 0,6 al cuadrado. ¿Cuánto te da eso? Ay, no sé si, como le decía, justo el lápiz me marcó, no sé si dice un 4, no sé si dice un 1, con Calculala, 0, bueno, a ver, yo lo calculo de nuevo. calculalo, no hay problema. Uno coma 80 por 10 a la 11. 1,80. ¿Estás Sí, segura? sí, así, pero por eso no sé qué procedimiento. Es, a ver, 9 exponencial a la 9 por 20 exponencial a la menos 6 por 50 exponencial a la menos 6. Eso es 9. Dividido en 0,6 al cuadrado, eso es 25. Entonces, no, entonces estoy haciendo mal con el... Fíjate, es 9 Sí, exponencial a la 9, o sea, 9 por 10 a la 9, sí. por 20 por 10 a la menos 6, por 50 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto te da eso? Ahí me da 9. Bien, y a eso dividirlo en 0,6 al cuadrado. Ah, ya está, ya sé con mi error.
¿Sí? Yo estaba poniendo 6 por 10 a la menos 3. No sé por qué. Claro. Ese era mi error. Sí, sí, sí. Ahí está. Ese era el error. ¿Algo más? Nada más, profe. Por Muy mí. bien, chicos. Los libero por hoy. Ya en un ratito les voy a subir la consulta de hoy. Bien. Y no se olviden que tienen el fin de semana el cuestionario para trabajar. Sí, profe. Buen Ok. fin de... Buen fin de. Cuídense mucho.